días, buenas tardes, dependiendo del lugar en el que estéis conectados. Soy Nuria Simal, directora global de desarrollo de DCH. Por mi parte, daros la bienvenida a esta jornada sobre el Centro Internacional de DCH de Liderazgo Femenino, donde se presentarán los resultados del primer Observatorio Iberoamericano de Liderazgo Femenino. Gracias a todos los que estáis conectados, a los que nos estáis escuchando, también a todos nuestros partners, que gracias a ellos hacemos que esto sea posible, y en especial también a nuestros partners globales como Oracle e Indeed. Ya sin más dilación, tengo el placer de presentaros a Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente global de DCH, a quien invito a que aparezca en pantalla. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Sí, aparecerá ahora. He activado la cámara, espero que aparezca en breve. Yo te veo perfectamente. Perfecto. Muy bien, pues Juan Carlos, te invito a que hagas esta pequeña introducción, lo que es el Centro Internacional de Liderazgo y sobre el primer Observatorio Iberoamericano de Liderazgo Femenino. Muchas gracias, Nuria. Bueno, buenos días a todas, buenos días, buenas tardes a todas también, a las que nos seguís desde España, os seguís desde América Latina. La verdad es que este evento de hoy para nosotros es especialmente importante y especialmente relevante. Creo que todas y todos los que estáis siguiéndonos sabéis que este año en DCH hemos creado 3 centros internacionales de desarrollo del talento y la innovación, uno vinculado al mundo de las startups y 2 vinculados al todo el ámbito que tiene que ver con el desarrollo del talento joven por un lado y del liderazgo femenino por otro. Sabéis que uno de los elementos centrales de trabajo en DCH es impulsar la diversidad dentro de las organizaciones, la diversidad en todos sus aspectos y, por supuesto, y de manera especial y preferencial, la diversidad de género. Por eso creamos el Centro Internacional DCH de Liderazgo Femenino. Para los que no lo conocéis en profundidad todavía, es un centro que cuenta con un consejo asesor extraordinario constituido por 10 directoras de recursos humanos, 20 directoras de recursos humanos, 2 por cada uno de los países en los que estamos. Realmente estamos en 11 países, pero hay 20 directores de recursos humanos de nuestras juntas directivas de todos los países en los que operamos, de la península ibérica y de América Latina, y 10 CEOs mujeres. Y esta actividad en concreto, el Observatorio Iberoamericano, es una de las actividades centrales, si no la actividad central de este centro. Luego lo explicará mucho mejor María José Bosch, que es la investigadora principal de este estudio. Permitidme darle unas gracias muy especiales a ESE Business School, que es nuestro partner investigador para este observatorio, y muy especialmente a ella, María José, como investigadora principal de este excepcional trabajo, que, como luego explicaremos, pretende ser una fotografía anual en la que año iríamos viendo cómo evoluciona el liderazgo femenino en la península ibérica y en América Latina. Nuestro objetivo con este centro, para finalizar, simplemente recordaros, es el impulso del liderazgo femenino en las organizaciones. Esto es una actividad también central en nuestra organización, y para ello desplegamos esta iniciativa y otras muchas que os iremos explicando dentro del Centro Internacional de Liderazgo Femenino de DCH. Muchas gracias a todos y a todas, y nos ponemos con la continuación del evento, que es lo que realmente nos interesa ver a todas vosotras. Muchas gracias. Hasta pronto. Por tu presentación, y que sin duda nos ayuda a contextualizar los 2 próximos bloques. Por mi parte, comentaros cómo va a ser la estructura del evento. En primer lugar, vamos a tener un primer bloque donde se van a presentar los resultados del observatorio, y tendremos 10 minutos para resolver todas las dudas que nos hagáis llegar a través de la plataforma vía chat. Después, un segundo bloque que da inicio a las 16:35 hora de España, donde estará constituido por una mesa redonda para compartir buenas prácticas sobre el plan de igualdad de género de las organizaciones. Por tanto, para dar paso a este primer bloque, me gustaría invitar a que entrara ahora mismo en pantalla María José Bosch Creis, directora del Centro de Trabajo y Familia del ESE Business School de la Universidad de los Andes, y será quien, como líder del observatorio, presente los resultados del estudio. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias Nuria, y muchas gracias por invitarnos a participar como partners de investigación en este primer observatorio de liderazgo femenino. Muchas gracias, María José. La verdad que me uno a ese agradecimiento especial que os hacía Juan Carlos. Antes de que des inicio a tu presentación, sí me gustaría animar a todos los que os estáis conectando, que a través de vuestras preguntas por el chat se las hagáis llegar ahora a María José, y 10 minutos antes de terminar la ponencia se las haremos llegar para que vaya poco a poco resolviéndonos todas vuestras consultas. Así que, María José, adelante. Encantada. Bueno, primero que nada, esta investigación
para nosotros es muy relevante porque tiene como objetivo ser una herramienta de medición para conocer los niveles de liderazgo femenino y participación laboral femenina en los países latinoamericanos, iberoamericanos y del Caribe. La selección de estos países para las regiones definidas anteriormente fueron seleccionados ya que sus características y escenarios son representativos en cuanto al liderazgo femenino, y sobre los cuales es posible la recolección de datos relevantes para el análisis. Algo que nos llamó la atención es la no homogeneidad que hay a la hora de recolectar los datos y la importancia de que observatorios como el que estamos presentando hoy den pie para que recolectemos más estos datos, ya que cuando tenemos datos podemos gestionarlos. Los países que se incluyeron en este informe son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Esta investigación es un trabajo, como se comentó antes, entre DCH y el Centro de Trabajo y Familia del S Business School. Como ustedes ven en la foto, esa es nuestra escuela y atrás se ve la gran cordillera de los Andes. ¿Cómo vamos a estructurar esta presentación? Primero les voy a contar los objetivos de la presentación, luego la metodología que usamos para generar este observatorio, los datos y los resultados y algunas conclusiones y recomendaciones. Primero los objetivos. En la última década, el ingreso de las mujeres al mundo laboral ha tenido un crecimiento acelerado. Sin embargo, su ascenso en algunas esferas, como la corporativa, ha mostrado ser más lento de lo que debiera ser. De acuerdo con los datos existentes a nivel global, la presencia de las compañías y la alta gerencia sigue estando a cargo principalmente de hombres. Situación evidentemente desigual, si se consideran las actuales condiciones de las mujeres a nivel educativo y social, donde en la gran mayoría de los países ha ido aumentando de forma acelerada. El liderazgo femenino puede hacerse presente en múltiples esferas de la sociedad, como en la política, la ciencia o los negocios que históricamente han estado masculinizados. Las razones de este fenómeno, la escasa presencia del liderazgo femenino, ya sea en países de América Latina o en el continente latinoamericano, aún no son suficientemente claras. Las explicaciones pueden variar desde variables psicológicas, sociales y culturales, a quizás factores demográficos. El propósito de este estudio es observar esa problemática a partir de una revisión de la literatura y recolección de datos secundarios, que da cuenta de la situación actual de la mujer en el mundo laboral en los países seleccionados. Nosotros utilizamos una metodología que se usa principalmente con datos secundarios. ¿Cuál es nuestro método descriptivo? Primero hicimos una revisión de la literatura para comprender el contexto del fenómeno en cuestión. Así se describe de manera breve el cambio de roles que han tenido las mujeres producto de las últimas transformaciones demográficas y sociales que se han vivido en el mundo occidental. Esto se realizará con el fin de contextualizar y explicar la participación de las mujeres en las empresas y específicamente en las áreas de alta dirección. También hay en el mundo razones que dan pie a justificar la incorporación laboral femenina, como el efecto positivo que tienen las organizaciones. También hay ventajas y beneficios asociados. Se observa que la realidad no condice con este contexto, ya que no se ha incorporado a la velocidad que se debería haber hecho. Esta situación surge debido a la existencia de una serie de barreras, las cuales son importantes visibilizar, ya que cuando visibilizamos las barreras, podemos gestionarlas. También se hablará de la corresponsabilidad, y nosotros también es un punto importante, ya que afecta al sistema de cuidado y finalmente la incorporación de la mujer. Nosotros tenemos que hacernos cargo que a nivel mundial hay una crisis del cuidado y que principalmente son las mujeres las que cuidan, por lo tanto afecta su incorporación laboral. Abordar el rol de las mujeres en cargo de alta dirección implica volcar la mirada hacia las organizaciones, la familia, la cultura y la sociedad como un todo. Estos son elementos que se interactúan entre sí. Y es que este hecho posee trascendencia en la forma de hacer y organizarnos dentro de la sociedad. La segunda parte de nuestro estudio, o de la metodología que utilizamos, fue definir las variables y los indicadores relacionados al liderazgo femenino. Y estructuramos 7 dimensiones. Luego recopilamos los datos secundarios, y es acá donde yo hago un llamado a todas las personas que nos están escuchando hoy en este seminario, es tratar de visibilizar más estos datos, ya que con los datos secundarios podemos tomar y generar acciones, pero nos encontramos con que en muchos países no teníamos datos o no podíamos compararlos absolutamente todos. Finalmente hicimos el análisis de los datos recolectados.
Las dimensiones de la investigación que tomamos en cuenta fueron, primero, indicadores de referencia. Estos son datos relacionados con las características demográficas y económicas de cada país. Luego, indicadores demográficos. Estos son datos relacionados con las características de la población de cada país y en mayor detalle. Por ejemplo, se buscaron datos en torno a la fertilidad, la maternidad, tasa de matrimonio, tipología de los hogares, proporción de tiempo en tareas domésticas según género, entre muchos otros. La tercera dimensión son los indicadores de empleo y participación femenina, datos que describen la realidad económica y de participación laboral en cada país. Luego, un tema importante dentro del liderazgo femenino es los indicadores de brecha de género. Esta información que hace referencia a las brechas existentes entre hombres y mujeres en cada país, con respecto a temas como salario, oportunidades económicas, índice de igualdad internacional, entre otros. Luego también hicimos indicadores de desarrollo, datos que hacen referencia al nivel de desarrollo de cada país. Para este índice se tomaron en cuenta la esperanza de vida, la tasa de mortalidad, la medida esperada en años, entre otros. Después también indicadores de políticas públicas, como políticas que fomentan la participación laboral femenina y también la participación de mujeres en esferas públicas. Y por último, indicadores de corresponsabilidad y paternidad que están absolutamente correlacionados con la participación de mujeres dentro de las organizaciones. Por otra parte, también indicar los países seleccionados. Como les comentaba, tuvimos España y Portugal en Europa y en Latinoamérica era Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana. La revisión de la literatura primero fue con la participación de la mujer, con los cambios y procesos sociales, en el fondo, cómo la mujer se ha ido incorporando, cómo esto ha afectado a la relación de las mujeres. También los cambios de roles y la corresponsabilidad. Por ejemplo, con más mujeres trabajando dentro del ámbito público, hay aspectos privados, como la familia, que también se ven afectados. Y es por esto que tenemos que trabajarlo en conjunto. Por último, también los principales obstáculos y barreras que enfrentan mujeres a la hora de entrar al mercado laboral. Después, la participación de las mujeres específicamente en la alta dirección. ¿Cuáles son los perfiles de las mujeres directoras? ¿Cuál es su estilo de liderazgo? ¿Por qué? Porque la participación de mujeres en la alta dirección tiene un impacto específico en la promoción de mujeres, en la cantidad de políticas que existen para facilitar la participación de mujeres, como también políticas de balance trabajo y familia para hombres y mujeres, de acuerdo a fomentar la corresponsabilidad. Tercero, también la importancia de la incorporación femenina en la empresa. A pesar de que nosotros, por lo menos en el Centro Trabajo y Familia, normalmente decimos, ¿por qué tenemos que hablar del aporte de la mujer en las empresas si es que no hay estudios que digan el aporte de los hombres en las empresas? Pero bueno, para convencer a los más escépticos, también les mostramos los principales beneficios, que es cuando tenemos compañías y trabajos mixtos. Por otra parte, también las principales barreras al liderazgo femenino. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando somos conscientes de las barreras, cuando somos conscientes que hombres y mujeres no tienen las mismas condiciones en el trabajo, o son barreras que podemos conocer, pero también hay otras menos conocidas, como el techo de cemento, o el sesgo de la cuerda floja, entre otros, que son menos conocidas. Y también, por último, la importancia del cuidado. ¿Cómo vamos a distribuir el cuidado? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de esta crisis del cuidado que estamos viviendo a nivel mundial? Y por último, estrategias para afrontar los escenarios actuales. Una de las cosas importantes son las creaciones de redes. Este networking que es importante entre hombres y mujeres, entre mujeres principalmente, para ver cómo han ido avanzando en su trayectoria. ¿Cuáles son, por ejemplo, la importancia de la marca personal? Algo que los hombres hacen muy bien y que nosotros todavía tenemos que fomentar en nuestras organizaciones. Por último, el lenguaje neutro. Cómo evitar ciertos sesgos en el lenguaje para disminuir la autoridad de las mujeres dentro de las empresas. También la incorporación de principios de igualdad dentro de la empresa y currículum ciego, a pesar de que el currículum ciego normalmente también es difícil de implementar. ¿Cuáles fueron nuestros datos y resultados? Primero, hicimos indicadores de referencia que tenemos el PIB per cápita. ¿Por qué necesitamos tener el PIB per cápita? Porque eso nos da una base de comparación entre los países. Como podemos ver acá, hay una diferencia muy importante y significativa entre España y Portugal. Latinoamérica tiene un PIB per cápita más bajo. Esto hace que algunas
políticas, algunas prácticas y algunas condiciones sociales que podemos entregar, por ejemplo, a nivel de cuidado, y si tenemos guarderías a la cuna, jardines infantiles masivos, universales dentro de los países, es muy distinto si tenemos distintos tipos de PIB. Por último también, no por último, pero el índice Gini también es importante. ¿Cuál es la diferencia entre los indicadores más altos de ganancia y los más bajos? Ahí también vemos una diferencia entre Portugal y España, que en el fondo el índice Gini mientras más bajo es mejor, con la diferencia del resto de los países. Podemos ver que los países ibéricos son más igualitarios, mientras que nosotros somos más desiguales acá en Latinoamérica, donde Brasil se destaca por tener los niveles más altos de desigualdad. Después, también ocupamos indicadores de desarrollo. ¿Qué son estos? Nosotros tomamos en cuenta el Human Development Index y el Gender Development Index, que lo desarrolla el Banco Mundial, porque nos da información de indicadores que son medidos con datos secundarios, en el fondo de cuántas oportunidades tenemos dentro de los países iberoamericanos. Por ejemplo, el Human Development Index es una herramienta, es un índice compuesto que mide el logro promedio en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano. 1 es una vida larga y saludable, el 2 es conocimiento, y el tercero es un nivel de vida decente. Este indicador nació de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y su principal objetivo es obtener datos sobre el nivel de vida que hay en cada país del mundo para detectar posibles carencias y dirigir futuros programas de ayuda internacional en la resolución de estas. Por otra parte, está el Gender Development Index. El GDI, mide las brechas de género en materia de desarrollo humano, teniendo en cuenta las disparidades entre hombres y mujeres en 3 dimensiones básicas del desarrollo: salud, conocimiento y nivel de vida. Para calcular estas variables se utilizan los mismos indicadores de componente que en el primero, que en el Human Development Index. El Gender Development Index es la razón de los HDI calculados por separados para mujeres y hombres. En el fondo es un zoom que se hace a las mujeres y cómo estamos desarrollando esto en nuestros países. En base al indicador de otros países, Paraguay es el que tiene un menor desarrollo, mientras que España es el más desarrollado. Y acá creo que en indicadores como los que estamos trabajando nosotros acá, lo interesante es justamente ser consciente de que España, Portugal, nos puede dar muchos indicadores y nos puede dar muchas buenas prácticas a los países latinoamericanos, y también dentro de los países latinoamericanos, cómo podemos ayudarnos entre nosotros a avanzar en estos desafíos que tenemos. El promedio mundial observado del Gender Development Index es 0,94. Y esto igual es bueno porque en el fondo nosotros en toda la muestra estábamos con indicadores mayores. Luego, también empezamos a buscar indicadores demográficos. En el fondo, esta era nuestra segunda parte de los indicadores que queríamos ver. Como podemos ver en este gráfico, nosotros tenemos muchas mayores jefaturas de hogar hombres que de mujeres, a excepción de Argentina y Uruguay. Pero podemos ver países como México, Paraguay, Perú, donde el gap es bastante alto. Pero cuando nos vamos a hogares monoparentales, tenemos en Chile, Costa Rica, España y Uruguay una mayor cantidad de hogares monoparentales con jefas de hogares mujeres. ¿Por qué esto es importante? Porque estos hogares tienden a ser los más pobres en los países. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar en la participación laboral femenina, en el liderazgo femenino dentro de los países, este es un dato que tenemos que ver. Por otra parte, también podemos ver la proporción de población sin ingresos propios. Y acá nuevamente nos encontramos con que en la mayoría de los países tenemos un porcentaje muy alto de mujeres sin ingresos propios. El gap que hay entre hombres y mujeres es muy alto. Entonces, dar más oportunidades para las mujeres para entrar al mercado laboral es extremadamente relevante. También el porcentaje de horas dedicadas a trabajo doméstico y cuidado según sexo. Acá nuevamente, como les estaba explicando al principio, el tema del cuidado es súper relevante, porque si no, encontramos que las mujeres tienen esta doble jornada laboral. Y ahí, como paréntesis, nosotros en el Centro de Trabajo y Familia nos dedicamos muchísimo a investigar la importancia de padre y madre en el desarrollo cognitivo, afectivo y socioemocional de los niños, también de los adultos mayores. Entonces, fomentar la corresponsabilidad es importante para disminuir estos dos gaps que encontramos en nuestros datos.
También, cuando nos vamos a la participación política y vemos alcaldesas, ministras y el Parlamento, vemos que en los ministerios en España hay un gran avance, pero en el resto de los países todavía tenemos oportunidad. En el Parlamento también tenemos una gran disparidad, entonces podríamos entender cómo han sido los países que están más avanzados para poder traspasar estos aprendizajes al resto de los países. Podemos ver en Latinoamérica que tenemos a un Colombia con altos ministerios. Después en el Parlamento, dentro de Latinoamérica, tenemos a México con un buen porcentaje. Por último, en las alcaldesas todavía tenemos un gran avance que hacer, ya que tiene un contacto muy directo en las alcaldías para generar políticas de barrios, políticas de sectores más inmediatos, donde se pueden hacer ayudas para que más mujeres puedan participar en el mercado laboral, principalmente en el liderazgo. Después, cuando queremos comparar la participación laboral total y según sexo, podemos ver que transversalmente tenemos más hombres que mujeres participando en el mercado laboral. Pero sí, tenemos algunos países donde las brechas son extremadamente altas. Podemos destacar, por ejemplo, Paraguay, República Dominicana, donde podemos ver que en el fondo la brecha que existe entre ambos grupos es muy alta. Por otra parte, tenemos la muestra de Portugal y España, que nuevamente son los países que lideran toda nuestra muestra, donde ya se ha logrado una mayor participación laboral de hombres y mujeres, mucho más equitativa dentro de la sociedad. Cuando nosotros nos vamos y hacemos un doble clic en esta participación laboral femenina, a mí me gustan los dobles clics, y empezamos a ver, bueno, cómo tenemos a más hombres que mujeres participando en el mercado laboral. Pero en qué industrias y en qué sectores económicos se encuentran las mujeres. Y acá es interesante que cuando hacemos un promedio, comparamos el promedio mundial y comparamos el promedio de Latinoamérica con el Caribe, sabemos que las mujeres van a participar más en los empleados de servicio a nivel mundial, con un 59%. Pero si nos vamos de nuevo a nuestra muestra, a Latinoamérica y el Caribe, el porcentaje de mujeres en las áreas de servicio es muy alto. ¿Y por qué es relevante hacer esta distinción? Porque el área de servicio es un área donde es más sensible a crisis como las del COVID, es más sensible también al cambio que estamos teniendo en el mercado laboral. En el fondo, cuando nosotros vemos en qué áreas se está desarrollando más trabajo, más empleos, es en las carreras STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics. En cambio, por otra parte, los trabajos que más se están destruyendo es en el área de servicio. Y acá es donde tenemos una mayor participación. O sea, hay pocas mujeres en el mercado laboral y además están en un sector mucho más sensible a las crisis. Entonces, tenemos que hacer un impulso de qué carreras están haciendo las mujeres y cómo incorporarlas a áreas y sectores económicos como la industria y el mundo de la tecnología. Cuando después nos vamos a ver si las mujeres son dueñas o no, o cuánto participan en la alta dirección y en propiedad, tenemos un porcentaje bajo en la participación femenina en la propiedad de las empresas. Como veíamos antes, las que eran independientes en los sueldos y en los salarios y recibiendo un sueldo, eran bajas las mujeres. Bueno, también está bajo en la participación en la propiedad. Y acá destacamos a Colombia y a Paraguay, donde existe un número mayor de mujeres, y nosotros sabemos que Colombia lidera bastante la participación de mujeres en creación de empresas en nuestra región. Pero tenemos oportunidades como Panamá, México, Chile, Uruguay, para fomentar que más mujeres creen empresas y sean sus dueñas. Después, cuando nos vamos al porcentaje de empresas con alta gerencia femenina, vemos que nosotros en Chile somos el país más bajo, pero también pusimos este dato con el 50, porque en el fondo, ¿para qué decirlo con el 100? Porque nos hubieran quedado una barrita súper pequeñita. Pero tenemos una oportunidad también, llegar a la alta dirección, conocer las barreras que están enfrentando las mujeres para que no están pudiendo llegar a la alta dirección. ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Cuáles son las incidencias? ¿Cómo podemos como compañía generar políticas que lo faciliten? Luego las mujeres en la participación en los directorios. Tenemos España que lidera y Portugal, por supuesto, que son los países que han más desarrollado este tema,
Pero por otra parte tenemos unos países como Brasil, Chile, México, donde todavía hay una oportunidad muy grande. Ya casi les puse abajo hasta el dato 100, para que vean todavía tenemos un margen muy alto para crecer. Cuando nosotros nos vamos a los indicadores de brecha salarial y de género, también encontramos que el Gender Gap Report en nuestra área todavía es muy alto. Nosotros tenemos en el fondo un porcentaje muy alto de mujeres que tenemos, el Gender Gap Report son variables que miden la brecha de género, y es posible decir que España es el país más equitativo. En el fondo, mientras más alto es este Gender Gap Report, en el fondo el 0,8, estamos mejor. Pero en el resto de los países todavía encontramos brechas que incluso pueden ser del 31%, de 31 puntos porcentuales, como Brasil o también Paraguay. Esto todavía es muy alto. Entonces nosotros todavía podemos trabajar en los sueldos y indicadores salariales. ¿Estamos siendo justos en nuestras empresas o no? Y después también el Women Business and the Law Index Score, que es el indicador que dice si las leyes ayudan y facilitan a que exista una mayor equidad. Y acá nuevamente España y Portugal son nuestros líderes, mientras que Chile, Panamá y Argentina todavía tienen una oportunidad para seguir trabajando en leyes que, por ejemplo, eviten que las personas con el mismo puesto reciban sueldos distintos. Para trabajar también en el Gender Gap Report, yo invito a todas las personas de las empresas que nos están escuchando a hacer un Excel y ver, comparar y decir si consistentemente estamos haciendo que las mujeres tengan la brecha salarial mayor. Esto se hace con un Excel. No es más complejo que esto, y después luego podemos meter políticas para revertir si nuestro error está siendo consistente. Después del ingreso estimado en dólares, según sexo al año, podemos ver que nuevamente los hombres tienen un mayor ingreso estimado en dólares. Ni siquiera es el gap, sino que es el ingreso estimado. Tenemos una oportunidad de hacer que las mujeres sean más independientes económicamente. Esto es muy relevante en países como los que estamos hablando acá en este grupo, ya que a nivel de economía, a nivel de oportunidades, la mujer existe indicadores cuando tiene una independencia económica, hay menos violencia intrafamiliar, también se desarrolla mejor, están mejor en salud mental, entre otros indicadores. Cuando vemos la brecha salarial en países de la OCDE, vemos que todavía tenemos una brecha salarial bastante alta y que tenemos que tratar de disminuir. En las leyes de política pública, leyes y políticas públicas en general, podemos ver que el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer existe en todos los países. Esto es algo muy importante, pero también sabemos que las leyes hay que ayudar a que se implementen. También leyes en contra de la discriminación laboral según género existe únicamente en Argentina, España, Paraguay, Perú y Portugal. Por otra parte, los sistemas de cuidado, podemos ver que a años de comienzo de la educación preescolar, en México es a partir de los 3, pero tenemos un grupo importante que es a partir de los 6. Entonces, si no tenemos una obligatoriedad de llevar a los hijos a la educación preescolar, eso hace más lenta la participación laboral femenina. Entonces, a nivel de política pública, deberíamos presionar para parecernos más a México que a España, Portugal, Chile y Perú. En las licencias parentales postnatal, en el fondo también vimos una diferencia importante. En la gran mayoría de los países, y específicamente los de nuestra región, podemos encontrar que las licencias parental postnatal está únicamente dirigido hacia las mujeres. Entonces, en corresponsabilidad y paternidad tenemos una oportunidad. Se destacan acá España y Portugal, nuevamente derecho para ambos padres, y Chile también con un derecho específico para la madre, pero que se le puede transferir al padre. Cuando nosotros comparamos los permisos, podemos ver que generalmente los permisos para los padres y las madres también son distintos. En nuestra región tenemos días de duración de licencia postnatal para el padre, donde nuevamente España y Portugal se destacan, pero donde tenemos una cantidad de países con un días muy escaso para los hombres. O sea, la mayoría son 5, 3, 2, podemos aumentar esa cantidad de días, mientras que las mujeres tienen un postnatal a nivel de semanas. ¿Por qué las semanas son importantes? Porque esto se incorpora dentro de las organizaciones para la promoción. Después, los permisos de ausencia por enfermedades de niños. Acá también es relevante porque si solamente lo tiene la madre, o si no hay licencias, en el fondo, este nivel de corresponsabilidad cae sobre la mujer, cae sobre el sistema, en el fondo, el cuidado va a ser principalmente liderado por ella,
y si no se fomenta la corresponsabilidad, esto afecta directamente a su trayectoria dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son, para terminar y para dejarlos para que ustedes nos puedan hacer preguntas, cuáles son las conclusiones y sugerencias que nosotros hacemos dentro de este estudio? Primero, tenemos un escenario favorable, podemos decir que el mercado laboral. Tenemos una oportunidad, por ejemplo, en Perú, en comparación con otros países. Nosotros hemos visto que dentro de la penetración en Latinoamérica, Perú se destaca por la participación laboral femenina, pero en Costa Rica y en muchos otros necesitamos todavía estimular que la mujer ni siquiera solo llegue a la alta dirección, sino que se introduzca dentro de la fuerza laboral de nuestro país. También en la alta dirección. En la alta dirección tenemos una gran oportunidad, principalmente en la parte de participación laboral en la propiedad, que sean propietarias, que no cedan la propiedad, de inculcar que en el fondo nosotros cuando creamos algo o tenemos un patrimonio, la propiedad puede ser de la mujer, ya que esto le da mucha independencia. También tenemos que trabajar la participación laboral femenina en la alta gerencia. ¿Por qué? Porque esto genera políticas hacia abajo, como chimenea dentro de las empresas, que dan más oportunidades, como también fomentan políticas de mayor corresponsabilidad y políticas de balance trabajo y familia, que también están correlacionadas con las mujeres y su participación. Por otra parte, está la participación femenina en directorios, lo cual da mucha visibilidad y también, tanto como la alta gerencia, son modelos a seguir para que mujeres que están partiendo en su trayectoria laboral vean un objetivo y vean a otras referentes que se puede llegar a esas condiciones y en el fondo no se sientan, nosotros decimos en broma coloquial, que no se sientan el Wally de la foto, buscando a Wally, todos hemos visto ese libro. Cuando vemos más mujeres, sentimos que podemos seguir esa trayectoria y por eso es tan importante visibilizar a las mujeres exitosas. También en participación en política. La participación en política es relevante porque pone sobre la mesa políticas y leyes que favorezcan una reducción de la discriminación, pero también sistemas de cuidados con corresponsabilidad y también favorecen la corresponsabilidad. También en equidad de género. Nosotros tenemos que trabajar en el Gender Gap Report y el Gender Inequality Index para fomentar el liderazgo femenino. Los países que están mejor posicionados en este grupo se destacan España, México, Portugal y Uruguay. Pero ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos traerlo hasta el resto de la región para que podamos incorporar estas nuevas políticas? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Principalmente tenemos como 3 grupos. Desde la academia y el sector privado, generar instancias de formación o de mentoring por parte de la empresa hacia sus colaboradores. Y principalmente generar datos. Nosotros necesitamos datos para poder gestionarlo y saber cuáles son las barreras principales que tenemos. También la segunda parte, dar a conocer las barreras y generar evidencia. Nosotros tenemos que conocer y entender por qué se producen estas barreras. Si conocemos las barreras, podemos generar una mayor concientización en relación con los obstáculos que presentan a las mujeres. Nosotros hemos medido muchas veces cuántas barreras ven las mujeres y cuántas barreras ven los hombres que viven las mujeres. Y son totalmente dispares. Los hombres, y no es por maldad, pero no son conscientes de todas las barreras que enfrentan día a día las mujeres para subir en la alta dirección. Y es por eso que necesitamos visibilizarlas, darlas a conocer para concientizar y para poder generar cambio. Y por último, está la promoción de políticas públicas. Por ejemplo, aprobar leyes que obliguen a partidos políticos a facilitar la participación de mujeres en los puestos de dirección en estas instituciones, para generar cambios. Destinar presupuestos para entrenar a las mujeres para altas posiciones políticas. Y establecer programas de mentoría para que líderes femeninas motiven y promuevan a otras mujeres a participar en este sector. Esto es relevante porque ellas pueden generar un cambio muy grande en lo que son políticas públicas y leyes que favorezcan el liderazgo femenino. Yo quiero dar especial gracias a María Paz Ruiz Mayor y a Martina Morgado, que estuvieron en este estudio, lo cual dedicamos muchísimo tiempo, lo queremos visibilizar para dar muchísima información y poder gestionar el liderazgo femenino en nuestra región, para que así podamos tener una sociedad más sustentable de la mano de las familias que son el centro y el pilar de nuestra sociedad. Muchas gracias. María José, muchas gracias.
La verdad que ha sido una presentación muy clara, muy exhaustiva y la verdad que nos arroja bastante luz para saber un poco qué foto tenemos, ¿no? Darte las gracias a ti, María José, también a tus compañeras, a María y a Martina, que me consta que están detrás de las cámaras también. Nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que me gustaría lanzar una preguntita y que por favor te voy a pedir que seas muy breve y además voy a aprovechar para lanzarla también al chat y que todas las personas que están conectadas nos den su respuesta también. Nos dicen, para tener una distribución equitativa de empleados, ¿recomendarías utilizar porcentajes? Ya sabes, tema de cuotas. Por ejemplo, contar con una plantilla del 50% de hombres y 50% de mujeres. Nosotros, como centro de investigación, hemos investigado las leyes de cuota y la verdad es que la ley de cuota, como efecto shock, en el fondo, para generar un cambio dentro de las organizaciones es muy útil. Lo importante es que sea por un periodo de tiempo determinado. Lo que pasa es que si nosotros tratamos de esto que se dé naturalmente, va a tomar demasiado tiempo por los sesgos que tenemos a la hora de contratar. Mientras que si empujamos y hacemos estos efectos shock, se da más rápido y hay más mujeres en Latinoamérica que están en universidades y en pregrado, por lo cual están preparadas, solo hay que darle la oportunidad. Perfecto, María. Oye, muchas gracias. María José, tengo que despedirte. Ha sido un placer contar con tu participación. Gracias, María José Bosch-Creis, directora del Centro de Trabajo y Familia del S Business School de la Universidad de los Andes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nuria. Bueno, pues para dar continuidad al siguiente bloque, como os decía, vamos a empezar a presentar a quien va a ser la moderadora de la mesa redonda. Por tanto, voy a invitar a Laura Rivilla a que por favor aparezca en pantalla y encienda también el micro. Manager de soluciones para franquiciados de McDonald's España. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes a todos, según donde estéis en el mundo. Encantada, muchas gracias Nuria por esta bienvenida y por esta participación en este evento tan interesante, porque los datos y el estudio del observatorio me han encantado. Creo que ver datos sobre lo que todos intuimos, pensamos que está pasando es fundamental para saber qué camino tomar, ¿no? Así que agradecer a María José la explicación tan fantástica que ha hecho. Yo me quedo con dos reflexiones que me han encantado, que una es por qué las mujeres tenemos que demostrar cuál es nuestra aportación, qué beneficios aporta a las empresas nuestra participación, cuando a los hombres nunca se les ha pedido que lo demuestren, pero bueno, ahí seguiremos haciéndolo. Y la segunda es efectivamente la edad de obligatoriedad de la educación para los niños, que es una reflexión interesante, es decir, quién se queda con los niños efectivamente, por ejemplo en España, ¿no? Hasta los 6 años, y esto dificulta la incorporación de la mujer al mercado laboral. Muy interesante. Bueno, totalmente de acuerdo, Laura. Pues Laura, antes de entregarte el timón y que lleves a cabo ese debate, esa mesa redonda, nuevamente vuelvo a animar a todos los participantes, a todos los que estáis conectados, que desde ya nos hagáis llegar todas las dudas, que bueno, se las trasladaremos a Laura para que las plantee en la mesa redonda. Así que Laura, todo tuyo. Muchas gracias. Pues nada, invito a salir en pantalla a nuestro panel de nuestra mesa redonda, esta maravillosa colaboración a Gemma Nespral, directora de Personas, Organización y Cultura de España, a Isela Costantini, CEO del Grupo Financiero GST desde Argentina, y a Luz Marina Velázquez, vicepresidenta de Talento Humano en Seguros Sura en Colombia. Bienvenidas a todas a esta mesa redonda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, Laura. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Pues nada, empezamos si queréis con una primera preguntita para Gemma. ¿Te parece? Empezamos contigo. A la hora de implantar ese plan de igualdad en una empresa, ¿cuáles son los mayores retos a los que te has tenido que enfrentar a la hora de prepararlo e implantarlo? Yo lo que os diría no es tanto la complejidad, no es tanto preparar el plan de igualdad, ¿vale? Porque esto al final es recopilar una serie de datos, entender qué necesidades tienes como negocio, como empresa. Para mí la dificultad mayor es la realidad con la que te encuentras en la compañía, porque lo que tienes, el punto de partida, tienes que darte cuenta que refleja una realidad que no es la ideal ni muchísimo menos, y ese cambio no es fácil. Sobre todo cuando todavía tienes una plantilla en donde conviven pues 4 generaciones distintas. Y esto ha sido mi experiencia en las distintas compañías en las que he trabajado, que al final la realidad es
no es tanto trabajar en un plan de igualdad, que sí, porque hay que tenerlo, hay que trabajar en ello, hay que tenerlo, hay que promoverlo, promocionarlo, pero sobre todo hay que trabajar mucho en cómo, qué opciones tienes dentro de una compañía para incluir un talento mucho más diverso. Y eso, en general, como os pasará en muchas de las compañías, tienes que partir del talento más joven, ¿no? De las posibilidades de entrada. Cuando hacemos selección de candidatos, pues ahí tienes que hacer un screening para favorecer toda esta realidad. No es de nuevo, yo no creo que sea tanto el plan, que lo tenemos y creo que la mayoría de las empresas lo tenemos, pero que sea mucho más el trabajar desde los distintos estamentos de la organización, cómo puedes mejorar tu diversidad en todos los aspectos, y no hablo solo de género. Fantástico, toda la razón, efectivamente, y no es tanto la preparación como luego el hacerlo llegar a todo el mundo y que se involucre, ¿no? La organización al completo. No sé si tenemos alguna pregunta del público. Animaos con las preguntas que pueda haber, por supuesto. Y mientras continuamos con Luz Marina, a mí me gustaría saber, en vuestro caso, cómo habéis conseguido que la alta dirección se involucre en la implantación de un plan de igualdad en vuestra empresa. ¿Cómo ha sido ese proceso de involucración y cuál es el apoyo que habéis recibido? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y qué rico podernos encontrar, qué rico es, qué alegría podernos encontrar hablando de estos temas, que incluso complemento la pregunta que le hacías a Gemma. Yo creo que como las mayores dificultades están en las barreras culturales y ideológicas y mentales que todavía podemos llegar a tener. Mira, para nosotros ha sido lo primero que tuvimos que hacer fue reconocernos. Nosotros partimos por un plan de entender primero una encuesta sociodemográfica, cómo es ese contexto en el que estamos viviendo, porque nosotros tenemos un 74%, somos mujeres en la compañía, es un número alto, entonces no es solo un tema de números, sino también reconocer el contexto. Cuando hicimos esa encuesta de dónde viven, cómo vivimos, cómo son nuestros niveles de educación, en qué roles estamos, cuando empezamos a reconocer y a entender eso, lo primero fue hacernos preguntas desde ese comité directivo, que entre otras, pues somos más mujeres que hombres en el comité directivo, si fuéramos a verlo. Entonces, claro, hay una sensibilidad especial, pero cuando tú empiezas ya a decir, venga, que esto se tiene que irradiar, esto tiene que empezar a trascender incluso las prácticas laborales, porque dentro de lo laboral uno diría, ven, no hay un tema que tengamos fuerte en temas de diferencias salariales, no es un tema de números, es un tema de reconocimiento de contextos, y ahí entendernos, vuelvo y digo, reconocer primero cómo estábamos y de ahí arrancar un plan en el que partimos por un asunto que es la educación. Formarnos, entendernos desde allí, tanto a hombres como a mujeres, porque también tener encuentros con mujeres para hablar de lo que nos pasa, pero también hombres, ustedes cómo están entendiendo a las mujeres. Entonces abrimos esos espacios y ahí es desde la alta dirección, pero en todos los niveles lo hemos tenido que trabajar y reconocernos allí. Ha sido muy lindo cuando hombres nos dicen también, yo quiero entender qué pasa con mi compañera, con mi esposa. Yo quiero también saber y poder ser una fuente para que eso pase. Ahora, fácil o de un día para otro no pasa. Esto es un asunto en el que todos los días tenemos que poner en la agenda de la conversación la diversidad, el reconocimiento del otro, con unos principios organizacionales claros, donde el respeto y la equidad tienen que estar primando. Gracias, Luz. Qué buena reflexión, el que traspasa un poco, ¿no? esos límites de la empresa y va también a ya temas incluso más personales. Tenemos una preguntita del público, Isela. Nos dicen cuáles son las principales barreras por las que hay menos incorporación de mujeres en puestos de alta dirección. En vuestro caso, ¿cuál crees que son esas barreras? Mira, yo creo que acá hay un tema que es un puesto de alta dirección. No estamos hablando de los millennials que quieren entrar en la organización ni ya quieren ser presidentes ni directores, pero se considera que uno tiene que tener un desarrollo de carrera para poder llegar a un nivel después de 10 años, 15 años trabajando en una organización o profesionalmente. Yo tuve una experiencia hace varios años cuando era presidente de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay,
que en una de las reestructuraciones empezamos a perder muchas chicas entre 25 y 35 años. Me acuerdo que le dije a la directora de Capital Humano que teníamos un problema muy grande y ella me dijo, no, estamos bien en el tracking de cuántas personas se tienen que ir. Y le digo, no, tenemos un problema porque se nos están yendo las futuras líderes. Y yo creo que el gran desafío que tenemos es que entre los 25 y 35 años hay dos momentos muy importantes que son bisagras en la vida de las mujeres, que es la primer promoción y el primer embarazo. Entonces, para poder encontrar, ver, y para muchas mujeres es como que es una dicotomía, o yo trabajo para ser promovida y ser reconocida, o yo me dedico a tratar de quedar embarazada y poder dedicarme a mi hijo. Yo creo que ahí, como dijeron Luz y Gemma, hay un tema cultural que lo tenemos que trabajar y ayudar nosotras a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a entender de que hay una realización familiar profesional. Yo creo que solamente a partir de que nosotros veamos más mujeres entrando en los ambientes laborales, vamos a empezar a poner en práctica mucho de lo que nosotros venimos haciendo y ya venimos trabajando en las empresas. Es mejorar los ambientes laborales, tener prácticas de licencias de maternidad, lugares de lactancia, entender la flexibilidad del trabajo. Pero yo creo que muchas de estas prácticas solo van a existir y solo tienen formas de ser materializadas si las mujeres quieren seguir trabajando y ven que la maternidad se puede llevar en paralelo. Creo que más mujeres se empiezan a familiarizar con sectores que antes se sentían como marginalizadas, se sentían que eran incapaces. Hace 20 años las mujeres no pensaban entrar a trabajar en diseño de automotrices. Hoy se sienten más capaces de poder diseñar un auto porque sienten que ya son mujeres que pueden comprar productos, pueden comprar un auto, pueden opinar sobre un vehículo. Y así creo que va a empezar a pasar en muchos de los sectores, pero creo que tenemos un desafío muy grande todavía con el tema de la maternidad. Creo que el COVID fue un desafío muy grande para todas, creo que retrocedimos muchísimo con el COVID, la mujer terminó teniendo que quedarse muchas veces para ayudar a la educación digital en la casa con sus hijos y dejó de lado su carrera para poder tratar de mantener la familia estable mentalmente, aunque sea. Muchas gracias, Isela. Muy interesante además las medidas que comentabas en relación a todas estas medidas que las empresas deben ir implementando para precisamente ayudar, ¿no?, a esa incorporación y a la no pérdida del talento femenino, que es muy importante si queremos que arriba lleguen mujeres, pues que desde nuestras empresas internamente vayamos fomentando que desde abajo quieran crecer y haya modelos que puedan seguir, es decir, que encuentren referentes internos dentro de la compañía para poder llegar a puestos de alta dirección. Me gustaría haceros una pregunta a las tres, porque entiendo que cada una habéis implantado diferentes medidas y diferentes iniciativas dentro de vuestras empresas, pero ¿cuál diríais que es esa medida estrella o esa medida que realmente ha ayudado a hacer una diferenciación en el liderazgo femenino, que realmente ha aportado? Porque todos más o menos vamos aplicando lo mismo, temas de conciliación, temas de flexibilidad, pero en vuestras empresas, ¿cuál podríais decir que dentro de esos planes de igualdad o de las medidas que hayáis implementado son alguna que realmente hayáis percibido que ha ayudado? Gemma, por ejemplo. Bueno, nosotros varias cosas. Desde el punto de vista de formación, yo creo que uno de los un programa muy interesante que tenemos, un entry level, se llama un graduate program. Aquí tenemos las personas que las ponemos en un programa durante un periodo de 2 años, nos vamos moviendo entre distintas funciones y todo esto como organización nos permite ir creando una cantera que favorece la diversidad. Eso es un punto. En la formación podemos invertir mucho y propiciar que la organización vaya mejorando en todos los aspectos de diversidad. Pero yo os diría que el punto fundamental es cultural, y lo mencionabais antes. Al final, lo que hay que verse es desde el equipo directivo, desde la alta dirección, en todos los estamentos de la organización, esto se percibe así, se respeta, se propicia, ¿no? Porque un ejemplo claro que lo hemos visto muchas veces es, todo el mundo habla de flexibilidad y de medidas de
que permitan un mejor balance entre la vida personal y la vida profesional, pero al final, si no ponemos los medios o si la gente o las personas, las mujeres, no tienen obstáculos, se encuentran con obstáculos en cómo gestionar eso, al final no va a ser efectivo. Con lo cual yo creo, al menos mi experiencia, lo mejor que hemos visto es que desde la alta dirección y desde la dirección general esto se transmite, se cree y se promociona. Tanto el consejero delegado, el CEO, como todo el equipo directivo en sus distintos equipos. Y hay que inculcar esto, porque al final es dar empowerment, es dar, ¿sabes?, es empoderar a los distintos managers y trasladar este mensaje en los distintos equipos. Yo creo que esto es fundamental. No basta con, como te decía antes, podemos hacer un plan de igualdad muy bueno, podemos transmitir todas las medidas de flexibilidad que queremos implementar en la compañía y las implementamos, pero al final, si tú de verdad no practicas con el ejemplo, la gente de verdad no ve esas facilidades, no lo vas a conseguir. Y eso es una realidad. No nos quedemos en la parte teórica de todo este ejercicio, sino hay que ir mucho más allá. Y yo creo que al menos desde nuestra función, ese es un elemento clave para influenciar. No hay que hacer cambiar, hay que influenciar en entender que el estilo de liderazgo tiene que cambiar y toda la organización, y repito, para mí es fundamental, top-down, se vea y se transmita esta intención de trabajar en mejorar todo para facilitar esta flexibilidad que se necesita y que podamos tener un mejor balance entre la parte personal y profesional. Es así. Tal cual. La cultura, qué importante, cambiar los mindsets de todos los que ahora mismo formamos parte de una organización. Luz Marina, en tu caso. Mira, sí, yo creo que digamos, refuerzo lo que estaba comentando Gemma. Mira, todos podemos hablar de prácticas en equidad de remuneración, flexibilidad. Podemos adoptar muchas prácticas, pero hay algo, y en un país como Colombia, y ahorita lo decían las cifras, creo que en Latinoamérica particularmente, cuando hablamos de ese contexto familiar y social que está alrededor de las mujeres, para nosotros una práctica muy importante fue crear una unidad de acompañamiento, lo llamamos en familia, pero es psicosociofamiliar. Porque los temas de violencia intrafamiliar, porque los temas de abuso psicológico, físico, todavía son una realidad y eso no discrimina a nivel socioeconómico en Latinoamérica. Poder hablar de cómo se educa, también educar a los hombres involucrarlos en ese proceso de la crianza, qué es esto de educar en pareja, qué es una mujer que se divorcia o que se separa de su pareja o que es madre soltera. Entonces, tener allí y haber descubierto estos contextos que nos acompañan como mujeres, porque las prácticas pueden estar en la organización, en la empresa, pero si la empresa no reconoce ese entorno en el que habito, que me habita y que hace parte de mi historia como mujer, y no me facilita poder incluso hablar, poder empoderarme en la toma de una decisión, encauzar, tener unas rutas específicas de acompañamiento a la mujer y al hombre, yo insisto, porque en esto también si la transformación es solo de la mujer y el hombre no se está involucrando, creo que también vamos a generar unas disparidades complejas, entonces es un entendimiento en paridad. Y por otro lado, hacer de la empresa ese lugar seguro para hablarlo, para expresarlo y poder incluso trascender. Yo creo que eso ha sido de las prácticas que más nos ha ayudado a que el empoderamiento femenino empiece a pasar, más allá de si ascendió o no ascendió en un nivel, sino que su ser mujer, su sentirse mujer, también la haga sentir con derechos y eleve un poco su voz frente a lo más esencial, que es su ser, su vivir bien y su sentirse bien en todas las esferas de ese ejercicio de vivir, que hace al final lo que nos une. Lo que nos mueve. Isela, no sé en tu caso añadir algo más, que Gemma y Luz han hecho una exposición estupenda. Sí, no, en nuestro caso lo que yo creo que nos toca a nuestra generación como mujeres, más allá de las edades que cada una pueda llegar a tener, ser una gerente a los 20 años o una líder de un directorio a sus 70, creo que este grupo de mujeres tiene todavía la carga y la responsabilidad de guiar por el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo hacia los hombres
del valor que aporta la diversidad de tener una mujer sentada en una determinada mesa con lo que puede aportar una mirada, una sensibilidad o una ejecución de forma subjetiva y única. Pero yo creo muchísimo que todavía nos falta que muchos hombres visibilicen y entiendan el aporte que da la mujer en las mesas de forma diversa. Y no digo solo la mujer, pero la mujer con diferentes edades, la mujer con diferentes backgrounds, diferentes educaciones. Entonces nosotros lo que tenemos en el grupo, y lo hago yo personalmente, es que cada persona que vamos a buscar, a contratar, pido que traigan un currículum de mujer también. O sea, cada vez que me dicen, tenemos un puesto nuevo para buscar, ok, me presentan, le digo, quiero una mujer. Y no es el hecho de que voy a elegir la mujer, porque terminamos eligiendo el más capaz, pero es para forzar a la gente, a los líderes, a que empiecen a buscar y a mirar los talentos femeninos. Entonces, es una forma de fomentar esta mirada que creo que los hombres la tienen que tener, y las mujeres también, porque a veces hay mujeres que no ven el aporte de tener otras líderes mujeres sumándose. Y te diría que hago un acompañamiento personal, casi que de coach, con muchas de las líderes que veo que empiezan a desanimarse o pierden un poco el ánimo y la motivación en el medio del camino frente a tantas dificultades culturales que existen. Entonces hay muchas actividades de coaching personal mía junto con los equipos de liderazgo, tanto hombres como mujeres en el grupo. Pues gracias por esta iniciativa, te felicito porque creo que es una gran iniciativa. Efectivamente luego se elegirá al hombre o a la mujer, pero por lo menos tener equidad de posibilidad, ¿no? de participación y de elección, o sea que es una gran iniciativa. No tenemos mucho más tiempo, si os parece cerramos con una pequeña conclusión sobre el tema del liderazgo femenino y los pilares de igualdad en las empresas, simplemente una pequeñísima reflexión para cerrar ya nuestro evento. Gemma, por favor. Bueno, yo lo que os diría, y yo creo que ya lo hemos comentado, hay que trabajar en ello. Desde luego no podemos dar por hecho que esto se va a desarrollar por sí solo, queda mucho camino por hacer, pero como hemos comentado, yo creo que la parte cultural es fundamental y ahí podemos mucho que aportar con un ejemplo. Y esto que comentaba Isela ahora mismo, yo creo que el poder dar un coaching, un mentoring, acompañamiento a todas estas líderes, mujeres, que se quieren incorporar o que quieren crecer en su carrera profesional, es ahí, hay que acompañar y hay que ayudar para ese desarrollo. Gracias, Gemma. Gracias a ti, Laura. Muy brevemente, Luz Marina. Yo creo que seguir dando coherencia, consistencia a las prácticas que se vienen impulsando y cada vez hacerlas más naturales y cotidianas. Y hacer de lo femenino un asunto que nos habite a todos y que sean esas fuerzas que confluyen en hombres o mujeres, pero que eso que nos llama a lo femenino realmente sí lo podamos hacer real y cotidiano. Tiene que pasar para que no sea un asunto forzado, sino que realmente de ahí para eso tenemos que seguir desde las empresas, desde la política pública, generando coherencia y consistencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Muchas gracias. Isela. Gracias. Dos mensajes. Uno, muy crítico, cuidarnos nosotras de la salud. Creo que las mujeres tendemos al multitasking de sumar cosas, actividades, y a medida que se van sumando actividades, nosotros quedamos a lo último y la salud queda a lo último. Tengamos en mente que los infartos en mujeres son muy duros y son generados por estrés, así que mensaje, no dejen de cuidarse. Pero yo el mensaje más general hacia donde lo queremos trabajar de la diversidad es no dejemos los hombres afuera de este proceso. Nosotros solo vamos a lograr un mundo diverso si podemos trabajar en conjunto, donde no hay miedo, no hay gente asustada, ni preocupada, ni asombrada,
Creo que nosotras venimos en una velocidad muy grande de avances y de conquistas, y lo peor que nos puede pasar es dejar a los hombres asustados y congelados, frisados, de quedar mirándose. Yo tengo una metáfora, digo, nosotros estamos en una cinta corriendo y venimos, hay un hombre al lado en una cinta corriendo a 80 por hora y viene tranquilo leyendo su diario, y nosotros estamos en una cinta al lado corriendo a 200 por hora, ya escartalada, el pelo, todo transpirado, y lo peor que nos puede pasar es que este hombre pare de correr y nos mire y diga, ¿y esta loca qué está haciendo? O sea, tenemos que entender que los tenemos que hacer partícipes de este proceso, porque los lugares que tenemos que conquistar, muchos todavía están ocupados por hombres, y muchos de los lugares que nosotros vamos a seguir trabajando y desarrollándonos va a ser mirando ejemplos de liderazgos masculinos y empresas generadas por hombres también. Entonces es importante poder trabajarlo juntos. Excelente, Isela. Muchas gracias a las tres por vuestras aportaciones y reflexiones. Nuria, yo creo que ha sido muy interesante, breve, porque no hemos tenido mucho tiempo, todo el que nos gustaría, pero de verdad agradeceros a las tres porque creo que habéis hecho grandes aportaciones sobre el tema, ¿no? Pues sí, muy interesante, agradecer efectivamente Luz Marina, Isela, Gemma. Me quedo también con el comentario que hacía María José, que una de las principales barreras era ese rol de cuidado que tenemos las mujeres, y sin embargo decía Isela que el cuidado, el autocuidado nuestro está muy por debajo de esas prioridades, ¿no? Entonces, bueno, de cara sobre todo a 2022, cuidarnos un poquito más. Laura, si te parece, cerramos juntas el último evento del año de DCH. Claro que sí. Claro y que bueno, sí. pues esperamos que tengáis unas felices fiestas, muy saludables también. Y Felices Laura. fiestas a todos, a nuestros oyentes, por supuesto, también. Gracias por estar ahí participando y nada, que felices fiestas a todas, que disfrutéis. Y bueno, en breve vamos a tener ya lo que es todo el calendario de actividades del próximo año, de 2022, que os prometo que es un calendario muy ambicioso y muy, muy completo también. Así que muchas gracias a todos los que habéis estado conectados a día de hoy. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.